Localizado en la ribera occidental del río Magdalena y la ribera oriental del Canal del Dique, el partido de Tierra Adentro es el territorio que durante el periodo colonial conformaría en la época de la República el departamento del Atlántico. Todos estos municipios de origen mayoritariamente indígenas serán abordados por Jorge Villalón Donoso en esta sesión de la Cátedra Atlántico en la Memoria, el partido de Tierra Adentro en el siglo XVIII. Bienvenidos al espacio institucional del Archivo Histórico del Departamento del Atlántico. Un saludo a todos y a todas en esta charla sobre un tema de la historia del Departamento del Atlántico. Mi nombre es Jorge Villalón y estoy vinculado desde hace muchos años a la Corporación Cultural Luis Eduardo Nieto Arteta, y en esta oportunidad me voy a referir a un tema de la historia del Departamento del Atlántico que se conoce como siglo XVIII, cuando estos territorios estaban bajo el dominio de la corona española, ¿sí? Hace unos días atrás estuvo de visita acá por primera vez en el Departamento del Atlántico un rey de España, ¿sí? El siglo XVIII. El siglo XVIII en Europa es un siglo trascendental, ¿no? Allí ocurrió un hecho político que fue que los franceses establecieron de que el hombre nace libre y si está encadenado, pues tiene que liberarse. Y allí comienza a surgir lo que se conoce como la república, la democracia, ¿no? La modernidad política, tiene varios nombres. Acá en América eso no se reflejó inmediatamente, sino que se demoraron algunos años, porque esa época colonial, el dominio español se acabó con el proceso de independencia entre 1808 y 1821, que fue cuando se fueron los españoles de Colombia, y con todos los héroes y líderes, todos inspirados en la Ilustración francesa y también en Estados Unidos. Entonces, el siglo XVIII es un siglo que acá también ocurren bastantes cosas importantes que van a incidir en el acontecer de la vida de los habitantes de lo que se conoce hoy como el Departamento del Atlántico, que en ese momento todavía seguía llamándose, como los españoles lo bautizaron, Tierra Adentro. En España, a fines del siglo anterior, es decir, a fines del siglo XVII, ¿no? O sea, 1700 más o menos, hubo una crisis en España, porque los descendientes de Isabel la Católica y de Fernando de Aragón, de Isabel la Católica en adelante, finalmente eso quedó en manos de Carlos V, que es hijo de un alemán. Y luego las descendencias que siguieron, llegó un momento en que esa familia no produjo un hijo varón o una hija, mujer, ¿no?, que fuera rey o reina de España prácticamente. Y las potencias europeas de aquella época, hubo guerras por la sucesión española. ¿Quién ocupaba el trono? Nada menos que de España. España en ese momento, claro, estaba ya al final de la época colonial, después de 300 años de ser la dueña del mundo, ¿no? Finalmente cayó en manos de los franceses, que son los Borbones. Entonces, el siglo XVIII es la etapa de la familia de los Borbones, hasta el día de hoy.
¿sí? Entonces, Felipe V es el primer rey Borbón que tuvo España. ¿Y qué hicieron ellos en el siglo XVIII? Muchas cosas. Del 1700 hasta el 1808, que comienza la crisis de la independencia, en ese siglo, los españoles, los Borbones, intentaron organizar no solo el departamento del Atlántico, sino que toda la Nueva Granada, que era el nombre que tenía esa colonia, y también de organizar toda la administración de cobro de impuestos, de producción, etcétera, ¿no? Son los primeros modernos, por decirlo así. Porque los anteriores, los Austrias, es decir, Carlos V y todo eso, Felipe II, gobernaban ellos distintos. Los Borbones son racionalistas de origen francés, y intentaron organizar el departamento del Atlántico y toda América. Lo que nos corresponde a nosotros, finalmente organizaron un virreinato que fracasó. El virreinato fracasó y insistieron nuevamente, pero ya de manera definitiva se instauró en Cartagena el virrey Sebastián de Eslava, 1740. Tratando de organizar, pues, el territorio de la Nueva Granada. Concretamente, lo que se trataba de tierra adentro, Sebastián de Eslava, de manera autoritaria y a veces violenta, obligó a todos los habitantes que vivían acá, que no eran muchos, digamos, eran unos 20.000 habitantes, ¿no?, de organizarlos en 19 municipios, de los cuales existen todavía los 19 municipios que fundó Sebastián de Eslava siendo virrey y desde Cartagena. Y esa organización se hizo a veces de manera violenta. Ya. Barranquilla, pues, estaba allí ya, era un conglomerado de libres, de todos los colores, también Soledad, y quizás lo más importante que ocurrió fue la fundación de Sabana Larga, que no fue fácil. Y Sabana Larga finalmente fue fundada en 1743, 44, ¿no? Y fue un poco, digamos, forzada, digamos. ¿Por qué? Porque los indios, los españoles, los mestizos, ya indios no quedaban casi todos habían desaparecido, ¿no? Y blancos muy pocos, y esclavos no hubo nunca. Hicieron un censo en 1777 y de unos 20.000 habitantes apenas habían unos 2.000 esclavos, ¿no? Ese censo lo encontró en el Archivo General de la Nación José Agustín Blanco Barros, el gran historiador de la época española acá en este territorio. Entonces, ese siglo XVIII, diríamos que se conformaron muchas cosas que existen hasta ahora. Se consolidó de manera definitiva una nueva raza. No raza, no se podría, porque es tan diversa que no se puede decir de raza. Cuando ustedes vengan al Departamento del Atlántico, vengan a la aduana y salgan a las calles y vean a las personas en la calle, y ustedes van a decir, bueno, ¿y esta gente qué es? Y de pronto van a ver personas que sí, podrían ser africanos, pero no totalmente. Y otras personas, de pronto, con una piel más clara, ya, pero con el pelo rizado. Entonces dice, bueno, ¿eso qué es? Puede ser español, pero no. En fin. Y además, si se dedican a comer las comidas de acá y recorren los diferentes pueblos, ¿no? Si van a visitar, sobre todo en las fiestas, ustedes se van a encontrar con una gran cantidad de comidas que representan el resultado de esa amalgama biológica y cultural que incluye, por supuesto, los diferentes alimentos que se preparan aquí hasta el día de hoy.
ya están bien organizados y se cultivan siempre en los pueblos en diferentes épocas, y en algunas ciudades hacen eventos, como Barranquilla es la capital de este departamento, ya se hacen unos festivales gastronómicos en donde muestran toda la riqueza de esa maravillosa mezcla que se produjo aquí. De esos municipios, quizás lo más importante y que se destacaron ya, sobre todo antes de la independencia. Estamos hablando del momento antes que rompiera la idea de que Colombia y todos los demás virreinatos, como el de Nueva España, México, aquí el Nueva Granada, que es el más reciente, el virreinato del Perú, tan rico y poderoso, el virreinato de La Plata sería el otro. Brasil es un cuento aparte y Chile es una capitanía general dependiendo de Lima. Perú, donde estaba La Plata, lo mismo que México, lo mismo Centroamérica también. Importante echar una mirada, ¿no?, al resto de América, porque lo que ocurre acá en el departamento del Atlántico, o Tierra Adentro, como se llamaba, no es algo que ocurría aquí solamente. Hay una historia grande, extensa, latinoamericana, y donde vaya uno va a encontrar casi lo mismo, pero con diferentes nombres. Yo soy originario de un pueblo, de una aldea que fue creada en 1754. Es decir, cuando aquí estaban fundando Sabana Larga, por ejemplo, ¿ya?, o refundando Barranquilla, dándole la categoría de cabecera municipal, y lo mismo Soledad, que todos esos sitios de libre fueron legalizados. Mi pueblo, pues, también estaba siendo fundado en 1754, que es la fecha, ¿no? Es el gran siglo, y donde también ya se consolidan no solo los municipios, después fueron agregados otros en el siglo XIX, sino que también surgieron otras manifestaciones culturales que vamos a mencionar en otra oportunidad. Me despido entonces de ustedes cordialmente. Mi nombre es Jorge Villalón y desde muchos años que trabajo en la difusión de la historia y de la cultura y de la política ocurrida en esta parte del norte de Colombia, que actualmente se llama Departamento del Atlántico.